Jamás una festividad de la Virgen en Valencia ha tenido tantas y tan altas personalidades reunidas en torno a la patrona de los valencianos. Cardenales y arzobispos, ministros, generales, grandes de España y nobleza, gentilhombres, políticos y representaciones de todo tipo, y pueblo. El pueblo valenciano rodeando, como siempre, a su mareta. El resultado más espectacular se tradujo en la procesión vespertina, con la inclusión de chegans y nanos, realizando la Virgen su tradicional recorrido entre una lluvia de flores, cuyo momento culminante, como siempre, tendría lugar en las calles de Caballeros y La Bolsería. Los reyes presenciaron la procesión desde el balcón central del teatro principal, momento que supo captar Juan Andreu con unas tomas históricas en las que, además del acto en sí, aparece al fondo la vieja configuración de las calles del pintor Sorolla y Juan de Austria, la antigua Llarga Sequiola. El cuarto y último día, la reina Victoria Eugenia fue la principal protagonista de un brillante acto castrense en la Alameda, ya que como coronel honorario del Regimiento de Cazadores de Victoria Eugenia, 22 de Caballería, realizó en nuestra ciudad la toma de mando del citado regimiento. Acontecimiento que revistió una extraordinaria brillantez, en donde la reina lució el bastón de mando que el día anterior le había regalado la excelentísima Diputación Provincial de Valencia y que, en sus últimos minutos de estancia, lo ofreció a la Virgen de los Desamparados como prueba de filial afecto y estima hacia los valencianos. Valencia es tierra pródiga en acontecimientos, y el pueblo valenciano, al que el Creador dotó de especiales cualidades para captar cualquier matiz de tipo material o espiritual, sabe transformar en efemérides gloriosas o digna de rememoración lo que en otras latitudes, tal vez, no pasaría de ser un acontecer entre otros muchos.